Buenos días, ¿cómo están? Un lunes más con ustedes para poder reflexionar sobre algunos aspectos sobre la crianza de nuestros hijos. No hay nada que nos perturbe más que cuando nuestros hijos están en problemas o están portándose mal, en fin. Pero mucho de eso depende de nosotros, de la manera como los hayamos criado. Hoy día espero poder terminar en los 15-20 minutos que voy a tener con ustedes los errores más comunes, no digo los únicos, pero los más comunes que cometemos los padres a la hora de criar a nuestros hijos. Y antes de empezar, déjenme decirles que de la manera como los criemos, va a depender no solamente la felicidad de ellos, sino la felicidad nuestra cuando lleguemos a viejos. Porque si los criamos bien, ellos van a ser felices y van a reconocer los esfuerzos que nosotros como padres hemos hecho para poder darles una educación, crianza y todo lo demás. Pero si los criamos mal, entonces lo que va a pasar es que nos van a meter en un asilo, el más baratito que haya, y se van a olvidar de nosotros. Entonces, esto es una cosa que puede ser muy beneficiosa para ellos y para nosotros, o muy perjudicial para ambos. El primer error que cometemos, y no es que estos errores estén en orden, ¿no? Pero todos son importantes, unos más que otros, pero de alguna manera teníamos que ponerlos en orden, ¿no? Plantar minas mentales. Cuando les decimos que ellos tienen que ser los primeros de su clase, cuando nosotros la verdad que nunca fuimos los primeros de nuestra clase. Cuando les decimos que de alguna manera ellos valen lo que ellos puedan conseguir. Cuando les decimos que ellos tienen que ser populares, que le tienen que gustar a todo el mundo, caer bien a todo el mundo, que es muy malo cometer errores, pero peor todavía, pedir ayuda. Esas son minas mentales que les plantamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen por qué ser los primeros alumnos. Y hay un estudio muy interesante que indica que en el high school, al terminar la secundaria, se hace una encuesta en muchas escuelas sobre quiénes creen ustedes, les preguntan, quiénes creen ustedes que van a ser los triunfadores, los que lleguen más lejos de la promoción. Y siempre fallan, porque aquellos que tenían las mejores posibilidades de tener éxito, no siempre y casi nunca en realidad lo logran. El segundo error es incentivar a nuestros hijos a que se porten mal, pero ¿quién va a hacer eso? ¿No? Solamente un delincuente. No, no. Inconscientemente, muchas veces nosotros, cuando les ponemos atención solamente cuando se portan mal, entonces, y no cuando se portan bien, entonces como nuestros hijos van a querer la atención nuestra y la única herramienta que ellos tienen es portarse mal, se van a portar mal. Entonces de alguna manera estamos incentivando las malas conductas de nuestros hijos. El tercer error es no ser suficientemente firme. Se tiene que enfatizar que el romper una regla trae las consecuencias negativas. Siempre. La vida es así, ¿no? La vida es así. Si nos pasamos una luz roja, entonces vamos a tener un castigo. Yo recuerdo, y todavía me duele, salí a un centro comercial que queda como a una hora, salí con mi esposa y con mi hija,
Y resulta que a la hora de ya salir de allí, no es que me pasé una luz roja, porque nunca me pasó una luz roja, pero no paré para dar la vuelta. Debía haber parado para dar la vuelta. Y me llegó una cariñosa carta de la municipalidad y todavía me acuerdo, $158 de multa. Y tenían razón, yo no había parado, no me di cuenta de eso. Ahora, cada vez que voy, y he ido como 3 o 4 veces después, pues si puedo ir en retroceso, voy en retroceso, pero que paro, definitivamente paro, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendí la lección, porque me dolió, ¿no? Me dolió. Entonces, si nuestros hijos no aprenden lecciones es porque no les duele. Si les decimos que lleguen a las 9 y llegan a las 11 y uno agarra y le da simplemente, como dicen acá, una palmadita, no, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, no hubo consecuencias. Entonces, la próxima vez le damos permiso a las 9 y llega a las 12. ¿Por qué? Porque no hubo consecuencias. Si les decimos que los vamos a castigar, castiguémonos, castiguémonos. Hay dos momentos sumamente críticos, sumamente conflictivos. La hora de levantarse, la hora de irse a dormir. Son dos momentos críticos. Podríamos decir que hay otros, pero básicamente la levantada a las 7 de la mañana, por decir algo, tiene que ser exacta. No es que dame 5 minutos más ni cosas por... No, no, no. La levantada es a las 7 o a la hora que ustedes designen. Y el irse a dormir es a las 8 y a las 8. Salvo día viernes, ¿cierto? Pero quizás hasta sábado, pero más allá de eso no. Porque el domingo tiene que irse a descansar temprano porque el lunes tiene que ir nuevamente a la escuela. Entonces, esos dos momentos críticos deben ser muy claramente establecidos. El cuarto error es no dejar, o dejar, mejor dicho, de comunicarnos con nuestros hijos. ¿Y cómo nos dejamos de comunicar? Cuando, por ejemplo, le habíamos dicho a nuestro hijo que no se juntara con fulanito de tal, y resulta que se juntó y tuvieron un problema y el hijo nos está contando. Y nosotros reventamos, pero te he dicho cuántas veces que ese chico no quiero que seas tu amigo, que no te juntes con él para nada. Y mira lo que está pasando, mira. Nunca más nos va a contar nada. Nunca más. ¿Cómo se debe manejar este tipo de situación? Muy sencillo. Mira, hijo, te dije, ¿no? O sea, hacerle notar, hacerle recordar que se le dijo. Pero vamos a ver cómo se puede salir de esta situación. Pero otra vez, por favor, ponme más atención. Entonces, no se le recriminó fuertemente, pero se le hizo saber, ya ves, hijo, yo no te digo las cosas por gusto. Yo soy mucho más viejo que tú, conozco más el mundo que tú. Por eso, por favor, ponme atención cuando yo te digo las cosas. La comunicación no terminó. Hasta cierto punto la comunicación se reforzó, ¿no? Porque el hijo comprendió que cometió un error, quizá va a tener que pagar las consecuencias del error, pero no a través del enojo del padre o de la madre, ¿no? Que cuando los padres se enojan, inmediatamente la comunicación se rompe. ¿Y cómo la comunicación puede romperse también? Cuando somos autoritarios, cuando los hacemos sentir culpables, o también cuando no le ponemos suficiente atención a las decepciones amorosas, por ejemplo. Nuestro hijo se enamoró tremendamente y rompió o no le hicieron caso.
Entonces lo peor que nosotros podríamos hacer es decir, ay hijo, ya vas a ver que pasa el tiempo y te vas a enamorar de una chica más guapa, porque esta era media federal, media feita, así que no, vas a ver, no. No, no, porque la decepción es real, el dolor es real, ¿no? Y entonces nosotros debemos de acompañar a nuestro hijo y soltándole perlitas aquí y allá, pero jamás minimizar su dolor, porque su dolor es real. Tampoco debemos hablarles sin respeto. Es verdad, son nuestros hijos, es verdad, son inmaduros y todo lo demás, pero nosotros también lo fuimos. Y como dice el dicho, la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? El quinto error es evitarles problemas. Cuenta la historia que un niño, al ver a una mariposa queriendo salir de su capullo, estaba ahí metida, pero estaba luchando por salir. Agarró una cuchilla y le cortó el capullo para que la mariposa pudiera salir. La mariposa efectivamente salió, pero a los pocos segundos de emprender vuelo cayó muerta. La mariposa necesitaba ese ejercicio, ese esfuerzo por sí sola salir del capullo. Y este niño, al querer ayudarla, pues la mató. Y muchas veces nosotros como padres hacemos algo parecido. Queremos ayudarlos, allanarles el camino para que no se den contra la pared. Pues hay una frase que yo siempre digo porque creo que es cierta, ¿no? Que a Dios no le gusta enseñarnos a patadas, pero es a patadas como aprendemos. Y llevando eso a la crianza, a nuestro tema, pues nuestros hijos van a aprender muchísimo más de las experiencias traumáticas de darse de cara contra la pared que de los consejos que nosotros vayamos a darle. No estoy diciendo que no debemos aconsejarlos, sí, debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad y privilegio. Pero donde ellos van a aprender es donde se estrellan contra la pared. Y si nosotros le ponemos ahí la almohadita para que no les duela, entonces no van a aprender. El séptimo error es imponerles una disciplina destructiva. Por ejemplo, no hay que disciplinarlos cuando nosotros estamos molestos. No debemos insultarlos y no debemos de imponerles castigos que no se pueden cumplir o que es muy difícil que se cumplan. Por ejemplo, el agarrar y decirle, estamos en enero, por ahí los primeros días de enero, y lo castigamos y no sales hasta el próximo año. No, pues eso. Ellos saben que eso es imposible que se cumpla y nosotros deberíamos saberlo también. Pero, o sea, hay que imponerles castigos realistas en proporción directa a su falta. El octavo error podría resumirse en la frase, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Hay padres que le dicen a sus hijos, no tomes alcohol. Cuando ellos son unos borrachos empedernidos que llegan a la casa tomados y cosas por el estilo, entonces, ¿con qué fuerza moral podemos decirle a nuestros hijos, no hagas tal cosa cuando nosotros las hacemos? ¿No? Hay padres que cuando ven a sus hijos que están subidos de peso, les dice, oye, estás gordito. Y nosotros tenemos una panza descomunal. ¿Dónde está la fuerza moral para poder llamarles la atención? Y yo creo que lo más importante es lo que se llama el fray ejemplo, ¿no? En otras palabras, que nuestro ejemplo sea el que hable. Vamos a la iglesia los domingos, tenemos esa buena costumbre de ir a alabar a Dios, agradecerle por las dádivas recibidas,
¿no? Entonces nosotros, aunque sean adultos, nosotros podemos decirles con propiedad y con autoridad, hijo, sería bueno que vayas a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente nos han visto ir por años, sino que seguimos haciéndolo. Es parte de nuestra vida. El noveno error es el descuidar las necesidades especiales que nuestros hijos pudieran tener. Por ejemplo, hay necesidades generales. Todos los niños tienen necesidades generales, pero cada niño tiene necesidades específicas y por lo tanto deben de ser atendidas. Por ejemplo, ¿no? Un hijo que... Les voy a contar una historia verídica. Yo me he dedicado a la enseñanza desde hace 40 años. Y recuerdo que había un niño cuyos padres me llamaron y me conocían por referencias, pero me llamaron para que yo me hiciera cargo de su niño. Era mes de octubre y en el Perú las clases terminan a mediados de diciembre y el niño, si no mejoraba, se lo iban a jalar, iba a desaprobar el grado. Y uno pudiera pensar, bueno, el niño estaba en tercero o cuarto grado. No, el niño estaba en primer grado. En primer grado. Y entonces los padres, especialmente el papá tomándolo un poco en broma, el padre me dijo, si se lo jalan en tercero, bueno, se lo jalan en tercero, pero en primer grado que se lo jalan. Bueno, resulta, para hacerle la historia corta, que yo acostumbraba, y de alguna forma todavía lo acostumbro cuando me hago cargo de la enseñanza de un niño que está con bajo rendimiento escolar, siempre pido un chequeo de los ojos y de los oídos. Siempre. ¿Por qué? Porque el problema puede ser visual o auditivo. Entonces trato de descartar primero lo más obvio para mí, ¿no? Y resulta que eso fue un día sábado. El día sábado, ese sábado le dije, para el siguiente sábado yo necesito tener los resultados de la audiometría y del chequeo de la vista, pero con fondo de ojos para su niño. Llegué al siguiente sábado y resulta que no lo habían hecho. Y entonces yo le dije, miren, la única manera que yo pueda seguir con su niño y tratar de salvarle el grado es que ustedes para la próxima clase me tengan los resultados. Si no me los van a tener, entonces no hemos dicho nada y busquen a otra persona, ¿no? Bueno, se sintieron un poco mal, pero en la siguiente clase los veo a los dos bien incómodos. Entonces yo dije, estos no lo han hecho. Entonces, si no lo han hecho los padres, entonces me despido y me voy. Entonces les pregunto, porque estaban los dos, y dígame, ¿ustedes le hicieron los chequeos que le pedí? Y para mi sorpresa dijeron, sí. Y le digo, ¿cuáles son los resultados? Y me los pasaron. El niño tenía un problema auditivo. Tenía una infección a los dos oídos que, de acuerdo a la audiometría, escuchaba la mitad de lo normal. Eso ya hubiera sido suficiente para explicar el bajo rendimiento del niño, pero no. Y le digo, la vista, bueno, el oculista nos ha dicho que nuestro hijo tiene una desviación en sus ojos que cuando ve la pizarra no puede verla más de 20 minutos sin que le provoque dolores de cabeza. La conjunción de esos dos errores, de esos dos problemas, pues hacía que el niño se viera afectado en su rendimiento escolar. Se corrigieron inmediatamente las dos cosas y el niño pasó de grado, mejoró enormemente. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera los padres atendieron esa necesidad especial. Bueno,
hay muchos problemas, hiperactividad, déficit de atención, lo que se llama aquí Specific Learning Disabilities, ¿no? Eh, Problemas de aprendizaje. El 80% de los pandilleros y de la gente que está en la cárcel sufre de eso. Depresión, fobias, todas esas son cosas que los padres deberían atender. Y el 10º error, olvidarse de las diversiones. El juego, o lo que se llama en psicología el trabajo lúdico, es importante en el proceso de madurez de sus hijos. Y lo que aprendieron jugando nunca se van a olvidar. La imaginación y el juego son instrumentos insustituibles en lo que ellos vayan a llegar en el futuro. Muchísimas gracias. Hoy día los he aburrido más que de costumbre, pero no sé si para ustedes, pero para mí ha sido un tiempo muy, muy lindo, muy bien aprovechado. Que Dios me los bendiga y recuerde que Dios es más grande que el mayor de nuestros problemas. Espero en Él que su semana sea de mucha bendición. Y cuídense y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.